¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos lo que sea, no sé. Gracias por permitirme estar con ustedes una vez más aquí en este curso teórico de reencarnación. Mi nombre es Genaro Rocha y soy su maestro de reencarnación y me da mucho gusto de estar aquí con ustedes nuevamente. Les agradezco profundamente el honor que me hacen de permitirme estar ahí con ustedes y de continuar con un servidor aquí dentro de lo que es este curso teórico de reencarnación. El día de hoy vamos a continuar con la temática que hemos venido tocando constantemente, que es precisamente el hecho de cómo es que funciona todo este método de la reencarnación, toda esta maquinaria en la cual nosotros estamos inmersos en toda esta situación de lo que son las reencarnaciones, todo lo que hemos nosotros escogido, etcétera. Y el día de hoy el tema en sí es la clase 7, culpabilidad del sobreviviente. Ujú. Hoy es la clase 7, ya nos acercamos a la mitad del curso, qué rápido, de verdad, qué rápido. Híjoles, caray, qué rapidez de verdad para pasar el tiempo, en serio. Y pues el tiempo es inconmensurable. Es un invento de nosotros, de nuestra conciencia, simple y sencillamente para poder establecer un parámetro de comparación en cuanto a cuál es el lapso que he pasado yo aquí. Y pues nuestros antepasados nos dejaron esta herramienta, ellos fueron los que la desarrollaron. El hecho de contar los días, convertirlos en semanas, convertirlos en meses, convertirlos en años, ¿sí? Y no es otra cosa más que simple y sencillamente ciclos que nosotros tenemos que cumplir aquí, en este lugar, en este planeta escuela, en donde escogimos nosotros tener este aprendizaje terrenal, este aprendizaje material, porque pues recordemos que nosotros en sí somos seres multidimensionales que para podernos encarnar aquí y aprender todo lo que tenemos que aprender, pues tenemos que olvidarnos provisionalmente en lo que estamos aquí o para que podamos aprender lo que tenemos que aprender en cada una de las ocasiones que nosotros nos encarnamos. Nos tenemos que olvidar de lo que ya aprendimos en vidas previas, en vidas pasadas, para que pues arrancando de cero, nada interfiera, ningún recuerdo interfiera con la evolución de nuestra conciencia, con el aprendizaje que nosotros estamos buscando para poder conseguir convertirnos en nuestro gran anhelo, que es ser seres iluminados, que ya no tenemos necesidad de regresar aquí, en guías espirituales, en fin, en lo que nosotros tenemos que convertirnos a final de cuentas una vez que nos hemos liberado de todo lo que es el ciclo de reencarnaciones que les repito los tibetanos le llaman samsara, la rueda de la vida, en donde todos estamos aquí hasta que uno por uno se va iluminando y ya no tiene la necesidad de continuar aquí y aceptamos nuevas misiones a nivel multidimensional en las cuales ya sea que nosotros seamos asignados como guía espiritual de alguno de nuestros compañeros de viaje, o bien si es que llegamos nosotros a alcanzar una cierta elevación en cuanto a lo que es nuestra jerarquía, que ya hablaremos de eso, nos habremos convertido a lo mejor igual en supervisores, no sé, ya hablaremos acerca de lo que son las jerarquías en cuanto a lo que son las almas. Pero, pues volviendo al tema inicial, en sí la culpabilidad tiene mucho que ver primero con el hecho de el trascender. ¿Quién de nosotros no ha pasado
por la dolorosa experiencia de perder a mamá o perder a papá, o quizá de perder a la pareja, ya sea el esposo, la esposa, al hijo, ¿sí? Recuerdo un comentario que escuché en un documental por ahí en un canal que se llama The History Channel 2, The History 2, en el cual estaban pasando pues escenas de la Segunda Guerra Mundial, en la cual el padre de uno de los soldados que había muerto ahí en la Segunda Guerra Mundial decía: es muy dolorosa la guerra para nosotros padres, porque en lugar de ver de que vean ellos cómo nosotros cumplimos nuestro ciclo de vida, somos nosotros los que tenemos que ver cómo dolorosamente nuestros hijos tienen que partir. Entonces, esa frase que dijo él, pues sí deja mucho que pensar en un momento dado, porque en el caso precisamente de una guerra, ¿qué necesidad tenía esa persona de ir a parar al escenario de la guerra, ¿sí? Y trascender en ese lugar? O sea, ¿por qué esa necesidad? ¿Por qué ese afán del ser humano de estar en conflicto? No solamente las guerras, o sea, en estar en conflicto consigo mismo en un momento dado, como comunidad, porque no es necesaria una guerra para que exista una muerte violenta. Un asalto, una riña, una bala perdida, todo parece indicar que hay un halo de injusticia en un momento dado, de por qué la divinidad permite que sucedan ese tipo de cosas. En la metafísica tenemos uno de los principios que dice: como es arriba es abajo. Bueno, para que las cosas ocurran aquí en la forma en la que ocurren, pues eso quiere decir que hay una autoridad, o sea, una potestad que está dando permiso, que está de acuerdo, que está consciente del dolor y el daño que se va a ocasionar por un fallecimiento en esas circunstancias. Accidentes, asaltos, riñas, guerra, disputas, y si a eso le unamos enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, ¿sí? Siempre nosotros como seres humanos, dentro de la incomprensión que se puede llegar a tener, si es que así se le quiere ver, eh, acerca de la actuación de parte de la divinidad, de por qué tienen que ocurrir así las cosas. O sea, no nos podemos explicar cuando no tenemos conocimiento de esta naturaleza. No podemos nosotros explicar por qué tienen que suceder así las cosas. O sea, escucho a muchísima gente decir: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que sucediera? ¿Por qué? Y entonces eso ocasiona que la persona que está sintiendo ese dolor de la pérdida se vuelva rebelde, se vuelva en contra de los designios de la divinidad, etc. Y cuando aparece alguien como un servidor, por decir algo, que le explica: mira, no es que Dios permita que las cosas sucedan como suceden. No es que la divinidad esté tomando decisiones de que ahora tú vas a trascender así, o que se haga un conflicto, o que se haga una riña, etcétera. No, no es en sí que la divinidad esté escribiendo destinos
tan increíblemente nefastos, ¿no? O sea, digo porque a final de cuentas esa sería la situación, ¿no? ¿Por qué así? ¿Por qué en esa forma? O sea, ¿qué hice para que me castigues de esa forma? No, Dios no castiga, ni Dios tampoco es cruel, ni mucho menos. Cuando no sabemos cómo es que funciona todo este ciclo de reencarnaciones, porque además cuando no sabemos siquiera que la reencarnación existe, pues es lógico y natural que nuestra desesperación nos lleva a situaciones nada agradables dentro de lo que es la vida. Entonces nosotros pues terminamos quejándonos, terminamos a veces maldiciendo a la divinidad, no entendemos cuánto karma se nos acarrea por ese tipo de cosas. Pero todo esto es ocasionado precisamente por el desconocimiento, por la ignorancia, por la incredulidad, por varias razones que no nos permiten poner atención a lo que verdaderamente es todo este mecanismo y por lo tanto dejamos de visualizar o nos desenfocamos del simple hecho de que todo lo que a nosotros nos sucede, nosotros lo escogimos desde mucho antes de nacer. Igual las relaciones con las personas con las que convivimos casi toda nuestra vida o nuestra vida completa, las situaciones que se presentan de daños entre una persona y otra, no nos damos cuenta que esos daños pues, ya están programados para tu aprendizaje o para el aprendizaje de aquella persona en caso de que seas tú el que ha ocasionado esos daños. En fin, entonces para que nosotros podamos entender todo esto, sería necesario efectivamente que nunca nos hubieran recortado de los libros que nosotros se supone que debemos estudiar, ya sea de la religión que tengas, no importa la religión que tengas, con excepción del budismo, del taoísmo, de ¿qué más? Etcétera. O sea, las religiones que profesan en China, en Japón, en la India, en donde ellos pues sí están de acuerdo en lo que es la reencarnación, o sea, ellos conocen todo este mecanismo y saben perfectamente que el trascender no es lo último que ocurre para una persona, que la vida continúa después de desocupar este vehículo en el cual pues nosotros estamos teniendo esta experiencia terrenal, somos espíritu, recuerden que somos espíritu, que nosotros no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, no, somos espíritus viviendo experiencias terrenales a través de este cuerpo. Entonces, resulta que muchas ocasiones nosotros estamos tratando de llevar a cabo, pues se puede decir no una mecánica, sino estar llevando a cabo un aprendizaje secuencial, en donde nosotros, en forma inconsciente, empezamos a aplicar los conocimientos que ya adquirimos de vidas pasadas, ¿sí? Para demostrarnos a nosotros mismos, porque aquí es donde ya también entra otra situación, de que no le vamos a demostrar nada a nadie, nos vamos a demostrar nosotros a nosotros mismos que somos capaces de hacer lo que tengamos que hacer porque pues así lo determinamos desde antes de nacer con nosotros mismos. Quiero vivir esto, quiero vivir aquello, quiero tener esta experiencia, quiero tener esta otra oportunidad de rehacer esto, lo otro, aquello, de demostrar que ya supero ese tipo de cosas, etcétera. Pero también dentro de esto, aunque ya lo sepamos hacer, quizá lo que venimos sea a conocer lo que es la frustración, ¿sí?
a conocer el dolor de por qué tengo que perder a alguien. Uh-huh. Es una frustración con la vida misma. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me impusiste esto, vida? Ajá. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. ¿Por qué me haces lo que me acabas de hacer? O sea, es algo que no comprendo. ¿Por qué me la estás aplicando? ¿Sí? Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta el hecho de que nadie tiene la culpa de lo que está sucediendo y ni mucho menos la divinidad, ¿sí? Nos vamos a topar con pared y nos vamos a estrellar muy fuertemente y nuestro dolor va a ser increíblemente inmenso. Una vez que se ha grabado en nuestro inconsciente la sensación tan dura que deja el hecho de vivir ese dolor, empezamos nosotros a dilucidar, ¿sí? Y a asimilar. Hay algunas personas que no lo asimilan, ¿eh? Se quedan con el dolor y se van con el dolor todo el resto de su vida y así trascienden y se llevan el dolor, ¿sí? Tan es así que cuando una persona trasciende, recuerden que nosotros ya no íbamos a manejar el concepto de muerte porque la muerte no existe, existe el trascender, o sea, pasar es el paso de transición de esta vida al regreso hacia nuestra esencia original, que es la quinta dimensión, porque somos seres espirituales. Pero en muchas ocasiones el desarrollo del ego y los apegos se lleva tan fuertemente a cabo que desgraciadamente y debido a los apegos, nosotros nos quedamos atrapados a veces. Bueno, hay gente, yo en lo particular, gracias a Dios, no, a mí me vale, ¿sí? Sí, o sea, yo no tengo apego por nada. La verdad, o sea, yo estoy aquí y no es que esté justificando, ¿eh? No es que esté justificando, estoy aquí más que nada para seguir aprendiendo todo lo que tenga yo que aprender, ¿sí? Y de la situación que está sucediendo en este momento, yo he hecho oración y decretos en los cuales yo me desapego y me desligo de todo lo que todos los demás escogieron. No puedo evitar el hecho de que escogí vivir en esta época, estar en esta temporada, pero me desligo y me desapego de todo aquello que están viviendo todos con su susodicha pandemia. Adiós, no me toca, no lo escogí, yo no lo voy a vivir, yo estoy libre, estoy sano, ¿sí? Estaré siempre sano y esa porquería está muy lejos de mí, ¿sí? Soy sano, soy inmune, no tengo nada. Entonces, esa colectividad funciona exactamente igual que el hecho de escoger lo que cada quien en lo particular quiere vivir. Cuando estamos en la quinta dimensión y que acabamos de llegar, hemos platicado acerca de que muy posiblemente nos reciba la persona con la que más allegada estuvimos. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser el hijo, puede ser no sé. Por lo regular, de acuerdo a los testimoniales que nos han dado las personas a las cuales se les ha hecho regresiones, ¿sí? Terapias de regresión con hipnosis, hacia los lapsos, el intervalo que existe entre una vida y otra, qué es lo que sucede cuando estamos allá, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos. Entonces, estas personas han narrado completamente todo lo que nosotros hacemos cuando estamos allá. Y lo principal de todo es de que una vez que regresamos a nuestro lugar de estudio, ¿sí? Nosotros pertenecemos a un grupo. Nosotros estamos incrustados en un grupo en donde hay varios seres que igual que nosotros están teniendo experiencias de muchas índoles, ¿sí? Experiencias materiales de muchas índoles,
Y entre todos, cada vez que nos encontramos, generamos una gran obra de teatro en la cual nosotros no solamente vamos a actuar para los demás, sino vamos a actuar para nosotros mismos. Entonces, ese, se puede decir, guión general que se hace entre todos para escoger cuáles son las emociones que nosotros tenemos que aprender con ellos y cuáles son las emociones que yo en lo particular quiero vivir, ¿sí? De todo esto se firma lo que conocemos como contratos espirituales, en los cuales dejamos plenamente establecido las emociones que nosotros queremos vivir, pero quiénes son los que queremos que nos den esas emociones, que nos enseñen esas emociones, porque en esta obra de teatro todos somos maestros y todos somos alumnos, y entre todos nos enseñamos unas cosas y aprendemos otras, etcétera. Es un intercambio, me das, te doy. Y lo llevas a cabo fehacientemente, lo llevas a cabo. Se firma un contrato con la persona que va a ser mi pareja o con las personas que van a ser mis parejas, ¿sí? O a lo mejor igual y firmo un contrato con alguien con quien ya tengo una relación que ha venido de vida en vida y que hemos conocido muy diversas emociones una y otra y otra y otra vez, ¿sí? No que se repitan las emociones, sino simple y sencillamente es el hecho de que buscamos que lo que queremos aprender, pues efectivamente se pueda llevar a cabo, pero dentro de la experiencia personal, con esa alma, con ese espíritu con el cual nos hemos identificado gruesísimamente. Y debemos de tomar en cuenta que nos hemos hecho de todo. De verdad que nos hemos hecho de todo. O sea, esa persona de la cual a lo mejor igual y nos enamoramos tan fuertemente que hemos vivido con esa persona no solamente décadas dentro de esta encarnación, sino que ya hemos estado como pareja en varias encarnaciones anteriores y hemos venido conociendo una y otra y otra y otra vez todas las vicisitudes que tiene el hecho de vivir una relación romántica, ¿sí? De tipo, no sé, uh, a veces relaciones muy pasionales, a veces relaciones muy frías, a veces relaciones normales, comunes y corrientes, no sé, a veces relaciones muy, ¿cómo les diré? Muy dolorosas, con separaciones a lo mejor igual muy fuertes, ¿sí? Pero quizá dentro de nuestra expectativa, en ese lugar donde nos han hecho conocer que es un espacio propio en el cual nosotros analizamos todas las cuestiones vivenciadas en esta encarnación, ¿sí? Y donde vamos a recibir a todas y cada una de las personas que tuvieron algo que ver con nosotros y vamos a solucionar ahí o a plantear posibles soluciones, ecuaciones kármicas para solucionar los problemas que traemos entre uno y otro. Me la aplicaste, ahora te la voy a aplicar. ¿Ok? Fuiste impaciente conmigo, ahora yo soy el que va a ser muy impaciente contigo. Fuiste muy lastimero, ahora yo soy el que te va a lastimar. Me violaste, ahora yo soy el que te va a violar. Me robaste, ahora soy yo el que te va a robar. En fin, o sea, de un lado para otro, ¿eh? O sea, no nada más de que pues yo le hice a aquel y ahora él me la va a aplicar, y, etcétera, ¿sí? No, es que simple y sencillamente, ¿sí? O sea, los papeles puede que se intercambien. Yo fui la víctima, ahora yo voy a ser el victimario,
o viceversa, yo fui el victimario, ahora aquella persona va a ser el victimario, yo voy a ser la víctima, etcétera. Y de lo primeritito que nosotros debemos de tratar de liberarnos es del hecho de que estemos guardando odios, rencores y remordimientos, resentimientos, ¿sí? Con las personas con las cuales hemos tenido algo que ver, ¿sí? Y ya sea que vivan o ya hayan trascendido, ¿sí? Vivimos la vida llenos de culpas, porque a final de cuentas los odios, los rencores y los resentimientos también es sentimiento de culpabilidad. Uh-huh. Vean ustedes, voy a enfocar estas imágenes. No importa la edad que se tenga, no importa la edad que se tenga, desde la más elemental infancia, uh-huh, hemos planteado que nos den, ay perdón, me atravesé, que nos den experiencias, que nos asignen experiencias a veces muy crueles, en donde quizá nuestros padres o algún familiar nos haga sentir lo que es la culpabilidad, ¿sí? Y nos haga vivir momentos increíblemente fuertes de soledad, ¿sí? De dolor, de angustia, de quebranto con nosotros mismos, y que nos hacen sentir por tu culpa, por tu culpa, por tu desgraciada culpa. Uh-huh. Y vivimos el resto de nuestra vida con esa culpabilidad. La culpabilidad se puede transmitir de una vida a otra y empujar a una persona a condiciones de autocastigo. Estas son personas cuyo mandato de otra vida puede resumirse más o menos así: soy culpable y merezco ser castigado. O sea, desde la más temprana infancia nos empiezan a meter en la cabeza que nosotros somos culpables de lo que se haya estado viviendo, y entonces eso empieza a marcar muy fuertemente las relaciones con las demás personas, las relaciones que llegamos a tener con las demás personas, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea el hermano, el primo, la maestra, etcétera, no sé. Ajá. Entonces, de las cosas que a ellos les llegan a suceder, quizá desagradables, quizá nada amigables, en fin, que ellos así lo sienten, bueno, pues resulta que empiezan a buscar quién es el culpable de lo que me está pasando. Y empezamos clásico ¿cómo les diré? Con la característica humana de echarle la culpa a alguien. Uh-huh. ¿Se acuerdan que les he mencionado en varias ocasiones que cuando este planeta, bueno, cuando este universo ya estaba listo para llevar a cabo, empezar a sembrar eh, la ubicación de espíritus evolucionarios en todos los planetas escuela, donde había seres como nosotros, en donde se pudiesen encarnar estos espíritus para empezar a llevar a cabo su evolución y empezar a tener sus experiencias terrenales para poder adquirir sus conocimientos, etcétera, y alcanzar su evolución. Bueno, en este planeta, en este planeta escuela, se escogió por parte de todos que fuera un planeta escuela en donde se aprendiera a base del dolor. Y entonces, para que esto no fallara, quien diseñó el universo accedió precisamente a que este planeta fuera un planeta escuela en donde se aprendiera a base del dolor. Uh-huh. Así lo escogimos nosotros y así lo diseñó él. Lo hizo, ¿qué ni qué?
Entonces, dejó muy sembrado en el cerebro humano una característica de irresponsabilidad increíble, ¿sí? Porque nosotros tenemos la fea costumbre de que cada vez que hacemos algo, cada vez que cometemos un acto que no debe de ser, ¿sí? Siempre le echamos la culpa a alguien. Estamos, pero si verdaderamente acostumbrados a estarle echando la culpa a alguien. Siempre. ¿Por qué razón? Pues porque así es el ser humano y de hecho le llamamos así factor humano. El factor humano hace que nosotros tengamos que estar liberándonos de las responsabilidades, ¿sí? Pero en el inconsciente esas responsabilidades se quedan y empiezan a generar toda una serie de cúmulos de memorias que se convierten en remordimientos. ¿Por qué? Porque le echamos la culpa de lo que hicimos a alguien que no tenía por qué pagarla. Eso, visto desde el punto de vista de aquí, del mundo material, todo eso se va acumulando acá adentro, acá adentrito en el inconsciente de este cerebro material. Mas, sin embargo, si nosotros desde el principio tuviéramos el conocimiento de en qué consiste el ciclo de reencarnaciones, nos daríamos cuenta que quizá la irresponsabilidad que tuvimos de agarrar y decir cuando nos preguntan ¿quién fue? Él fue, él lo hizo, ¿sí? Estamos en esa edad temprana, ¿sí? Estamos en esa edad temprana y lo primero que hacemos es que por una característica del ser humano en cuanto a que el sistema de sobrevivencia todavía sigue funcionando en nuestro cerebro límbico, que es lo más básico de la evolución humana, porque es el cerebro que sigue siendo el cerebro animal, el cerebro límbico. Bueno, pues ahí se encarna la conciencia en el inconsciente, ahí está el inconsciente, ahí está la conciencia, etc. Entonces, todo el cúmulo de memorias que se va almacenando ahí, ¿sí? Pues hace que empecemos a tener remordimientos también, pero cuando nos hacen algo también igual ahí se van guardando todo lo que son los odios, los resentimientos, etcétera. O sea, todas las emociones negativas que pueda haber, ahí se van almacenando, ¿sí? Y muchas ocasiones creemos que eso pues, ya se olvidó, ya se quedó en el pasado, ya. Pero he conocido muchas personas que cuando alguien les hace algo, creen que la frasecita esa no, los libera completamente de todo tipo de responsabilidad en cuanto al funcionamiento de lo que es el karma. No, yo no le deseo el mal a nadie, yo se lo dejo a Dios. A toda la gente que me ha hecho daño, ya lo pagará con Dios. ¿En qué están convirtiendo a Dios en ese momento? En un elemento de venganza. Ajá. En un elemento de venganza, tratando de liberarse de la culpa, ¿sí? De la culpa que sienten por haber sido los que verdaderamente ocasionaron que esa persona les hiciera lo que les pasó, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que le pase a uno algo, primero lo piensa uno, nada más que nosotros no nos damos cuenta. Y miren, les voy a poner un ejemplo clarísimo, en serio. El día de ayer tenía yo solamente dos pacientes. Dos pacientes. Uno a las 2 de la tarde y el otro a las 3. Los dos eran consulta. Aunque la primer paciente, la de las 2 de la tarde, en realidad se convirtió en una terapia y se realizó. Esta persona no llegó a las 2 de la tarde, llegó muchísimo antes, llegó a la 1:15 y entonces pues yo dije, bueno, pues lo empiezo a atender, pues cuál es el problema, ¿no? Pues ya, total, a eso vine. Entonces la empecé a atender. Cuando terminamos la terapia me dice la señora, ¿y hasta qué hora va a acabar? Le digo, mire, me quedé callado de que había otro paciente a las 3 de la tarde. Le digo, mire, vine el día de hoy expresamente por usted. Nada más por usted.
porque usted no podía venir ningún otro día. Nada más vine por usted. Ay, doctor, ¿cómo crees? Vine expresamente por darle el servicio a usted. Ahorita que usted se vaya, regreso, recojo mis cosas y me voy. Tan tan se acabó. Ujú. ¿Escucharon lo que dije? Sí, bueno. Sí, efectivamente se fue la señora, pero regresé al consultorio, no para recoger mis cosas, sino para prepararme para recibir al otro paciente. ¿Y saben qué sucedió? Al 5 para las 3 me sonó el teléfono y era esta otra persona diciéndome, señor, estoy atorado en la chamba, no puedo acudir a la cita, hablo para cancelarla, discúlpeme, muchas gracias, ahí nos vemos. Me quedé así. Vine expresamente para atender a la otra persona. Sí, güey, ajá. Sigue decretando, ¿eh? Sigue abriendo la bocota. Ajá. Y me quedé así. Ni yo mismo aprendo todavía que no debo de decir cosas que no debo. O sea, todavía mi factor humano sigue apareciendo. Inmediatamente me di cuenta de la irresponsabilidad que había tenido de mis palabras. O sea, mucho tiempo antes, o sea, casi 45 minutos antes, había yo expresado, vine expresamente para atenderla a usted. Ándale, pelas, güey. ¿Sí? Tú lo programaste, tú lo dijiste, tú lo hiciste, tú lo reafirmaste, tú lo decretaste, todo. No te quejes. No le eches la culpa a nadie. Ay, hubiera sido yo otro tipo de persona. Me lleva. No me pueden hablar mucho antes. O sea, ¿para qué hablan y concertan una cita y hablan para cancelarla a la hora de la hora? O sea, no. Analicé, mea culpa. Analicé y llegué a la conclusión. No te quejes de nadie. Tú lo declaraste, tú lo dijiste, tú solito te ahorcaste. Uh-huh. Entonces me dije a mí mismo, sigues abriendo la bocota a pesar de todo lo que profesas. Eres factor humano, ni te quejes, o sea, utilízalo como un ejemplo ahora, ¿sí? Precisamente para que los demás se den cuenta, ok, eres humano, sí, pero para que los demás se den cuenta de qué es lo que no debes de hacer. Uh-huh. Entonces, todo lo que estás viviendo, tú, en tu libre albedrío quizá, lo vas modificando y lo vas asignando. Pero de todo lo que es en sí, lo que nosotros tenemos que vivir unos con otros, ¿sí? Pues sí, la verdad es que es a veces inaceptable cómo escogimos la relación, cómo escogimos la separación. Uh-huh. Porque nos seguimos preguntando una y otra vez, ¿por qué lo hice? ¿Por qué sucedió así? Y el dolor se queda, y el dolor continúa, y sentimos que ya no podemos vivir sin esa persona, porque nos seguimos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué sucedió así? Puede que haya partido el ser querido por una enfermedad crónico-degenerativa, puede que haya sido una enfermedad así muy rápida, puede que haya sido un accidente, puede que haya sido cualquier cosa. Nunca sabemos cuando salimos de casa si vamos a regresar. Nos vamos tan increíblemente confiados de que, ay, al rato que regrese, ¿y estás seguro de que vas a regresar? Y agarra y se va. Y los que se quedaron en la casa tienen la plena confianza de que va a regresar. Y si ya no regresa, ¿qué va a suceder? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues es muy sencillo. Seguir viviendo. Puede que suene muy frío,
pero lo que tenemos que hacer es seguir viviendo. No puedo hacer otra cosa. Tengo que hacerlo funcionar así. ¿Por qué? Porque mi vida todavía tiene muchas cosas que hacer. Yo tengo todavía muchos compromisos con otras personas con las cuales quedé de llegar a desarrollar cierto tipo de actividades porque ellos todavía tienen que aprender de mí y yo todavía tengo mucho que aprender de esas personas. A la persona a la que más amaba, que puede ser mi madre, que puede ser mi padre, que puede ser mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi esposa, lo que sea, ¿sí? Pues ya se fue. Y yo tengo que seguir aquí. Si me encajono, si me encajono en este ámbito, ¿sí? Me voy a quedar atorado. Y no voy a seguir avanzando. Y no es ese el objetivo que yo vine persiguiendo en esta vida. Si lo que vine persiguiendo es conocer el gran dolor que se siente de perder a esa persona, a ese ser amado, ok, lo conozco, lo conocí, ya lo aprendí, lo asimilo, vamos a lo que sigue. Para muchos es muy fácil, para otros es una carga increíblemente pesada. El sentimiento de culpa, déjenme enfocarlo, porque la verdad, o sea, observen este rostro. El sentimiento de culpa es tan intenso que la persona adopta actitudes de sufrimiento para calmar esa culpa. Al deseo de castigarse se le une la necesidad imperativa de experimentar la misma experiencia que se le ha infligido a otro. Además, la culpa es reforzada por los mandatos familiares y por una sociedad que utiliza la culpa como técnica de educación. Identificar el origen de la culpa puede ser suficiente para liberarse de la programación inconsciente de sacrificar la vida para salvar esa deuda. Hay personas que creen que ni siquiera se merecen la posibilidad de liberarse de la culpa. ¿Sí? O sea, inconscientemente se quieren seguir sintiendo de aquí a la eternidad que son merecedores de lo que les está sucediendo. En una ocasión, un paciente, así se los cuento rapidísimamente, abandonó la terapia luego de experimentar una regresión involuntaria cuando le estaba haciendo yo la terapia de reflexología. Y es que este paciente consideraba, entre otros motivos, que esta era una vida de expiación y tenía que cumplir con ella. No, Macay, o sea, se pueden imaginar, o sea, venir a esta vida nada más por el hecho de que, es que quiero pagar todas mis culpas, puta, qué situación tan karmática, no te pases. Lo notable es que al trabajar la culpa en el proceso de terapia, una persona puede llegar a descubrir que ésta no tiene fundamento, dado que puede estar originada en una presunción errónea, o sea, en un punto de vista equivocado. Y precisamente se equivocó, este paciente se equivocó. También puede aprender que no hay nadie allá arriba para acusarlo, o sea, es que eso es algo que tenemos tan metido aquí en esta encarnación, que siempre estamos pensando que hay alguien allá arriba que nos va a reclamar: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste aquello? Quiero acusar a esta persona de que me hizo esto, quiero que lo castiguen, quiero que lo manden al infierno. En primer lugar, el infierno no existe. Entonces, cuando llegamos al análisis, debemos de tener en cuenta, aún estando del otro lado, ahí en la fuente de la contemplación, debemos de tener en cuenta que ahí es donde vamos a solventar nuestro problema psicológico, se puede decir así, de la culpa que nos llevamos al otro lado. Porque aún estando en ese lugar, la culpa
tiene dos elementos fundamentales, que es la valoración y el juicio de reproche. La valoración y el juicio de reproche. Déjenlo en foco. La valoración de conducta es la culpabilidad, y la culpabilidad exige inexcusablemente una valoración del comportamiento humano. O sea, ¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Por qué no hice? Es que yo pude haber hecho algo más. Es que, o sea, siempre estamos tratando de justificar la conducta de la culpabilidad. Siempre, y ahí es donde principalmente abarca lo que son los sentimientos, porque, perdón, los remordimientos, porque de todas las emociones negativas que nosotros tenemos guardadas ahí en nuestro inconsciente, el 80% de estas emociones destructivas negativas son remordimientos, ¿eh? ¿Por qué lo hice o por qué no hice? ¿O por qué yo pude haber hecho algo más? Ajá. Todo ese tipo de remordimientos están almacenados ahí. Y no nos damos cuenta de que esto nos va consumiendo. Entonces, vamos a suponer, caso concreto de una paciente y alumna entre ustedes, ¿sí? Que me he enterado de que está pasando unas situaciones bastante duras, bastante críticas, ¿sí? El sentimiento de culpa que puede llegar a tener una persona por el tipo de relación que mantuvo con su madre, de estar siempre contradiciéndose una a la otra y sucesivamente, en ese intercambio negativo que existe entre estas dos personas, de que nunca se ponen de acuerdo, porque pues además ese fue el acuerdo desde antes de encarnarse, de que siempre se iban a estar contrapunteando para sentir la decepción de no poder ponerse de acuerdo en nada, nunca, ¿sí? Y siempre estarse reprochando la una a la otra. Es que ¿por qué no me escuchas? Es que ¿por qué no haces? Es que ¿por qué no me haces caso? Es que ¿por qué? Etcétera. Ser madre e hija en una relación de una naturaleza de este tipo, en donde las dos están empecinadas en hacer cada una lo que verdaderamente se le viene en gana y no estar haciendo las cosas como definitivamente deberían de haber sido, esto va a provocar un enfrentamiento y un estrellamiento, ¿sí? Y pues un daño muy profundo a lo que es en sí la relación. Y si de pronto una u otra llega a trascender, el sentimiento de culpa es increíblemente fuerte y aparece ahí entonces el juicio de reproche. Es la valoración que se hace en el individuo que cometió un ilícito y su correspondiente acción. Y no estoy hablando de un ilícito legal que conlleve cárcel. No, estoy hablando de un ilícito emocional. En el juicio de reproche se individualiza la pena, es decir, se vincula al hecho injusto con su autor. O sea, la persona que está sintiendo el duelo tan fuerte de haber perdido a ese ser querido sin haber solucionado su problema emocional de relación, ya sea de hijo, padre, hija, madre, etcétera. Bueno, pues esto ocasiona que precisamente se genere un dolor en el duelo y no se pueda asimilar. Ahora, es tan increíblemente la codependencia que pueden llegar a tener algunas personas en cuanto a la persona que se fue, que siente que la vida es injusta y que sin esa persona no va a poder llevar a cabo lo que debería de hacer. ¿Por qué? Porque cree que no va a obtener el apoyo o que le va a hacer falta el apoyo de ese ser que se fue. Puede ser el padre, puede ser la madre, ¿sí? El que se haya ido. Y el hijo o hija puede estar pensando en que sin el apoyo de esa persona no la va a hacer.
¿sí? Quizá el hecho de que esa persona haya tenido que trascender y haya tenido que irse, ¿sí? Es parte del examen que ellos tienen que presentar en cuanto a lo que es demostrar que son efectivamente o increíblemente independientes, y que lo único que tenían que hacer era simple y sencillamente demostrarse a sí mismo, porque repito, nadie le va a demostrar nada a nadie, ¿sí? Demostrarse a sí mismos, ¿sí? Que son capaces y que son maduros y que tienen la suficiente fuerza y conocimiento para poder salir adelante sin necesidad de la presencia física de la persona que se fue, ya sea el padre o la madre, cualquiera de los dos. Si en tu caso, porque pues tú sabes que en este momento sí me estoy dirigiendo a ti, ajá, el haber perdido a dos personas al mismo tiempo, sin haber podido despedirte de ninguna de las dos, sin haber podido pedir perdón de todo lo que no fue correcto que les hayas hecho, o de que no se hayan podido decir un hasta aquí, un hasta luego, etcétera, no implica el fin del mundo para ti. Tú tienes esa prueba, tú te pusiste esa prueba y ahora tienes que demostrar que puedes, sin esas personas, salir adelante, porque lo que te estás demostrando a ti misma en este instante es lo increíblemente codependiente que te hiciste, en primera, de ella, con quien, independientemente de que nunca estabas de acuerdo y te estabas contrapunteando, siempre, toda la vida, ¿sí? En realidad eras totalmente codependiente de su existencia, aunque ella viviera aparte. Y, obviamente, al trascender y no haberte podido despedir de ella, te hace sentir que no es justo el hecho de que no le hayas podido pedir perdón o que ella te haya pedido una disculpa, un perdón de todo lo que se hicieron una y otra. O bien, de no haberte podido despedir de él, siendo tu gran pareja, tu gran amor, el amor de tu vida, pues que pues ya no pudiste verlo porque lo metieron al hospital y ya no pudiste despedirte de él porque se puso muy mal, porque etcétera, ¿sí? Y de repente pues trasciende en una forma increíblemente absurda y te hace sentir la culpabilidad de que tú fuiste la que lo llevó a ese hospital, de que tú fuiste la que le proporcionó los servicios, de que tú fuiste la que firmó los papeles, de que tú fuiste la de todo, ¿sí? Y ahora te queda a ti la culpa. No, eso no es parte de tu culpabilidad. Esas son simple y sencillamente las circunstancias que se estaban dando para el cumplimiento del tipo de contrato que ustedes firmaron uno con el otro. O inclusive entre los tres, porque aquí es una relación tripartita, ¿sí? Ellos dos decidieron irse juntos, cada quien por su lado, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿sí? Dejándote a ti sola. La soledad es algo que te pusiste tú como prueba y lo tienes ahora que asimilar. Tú fuiste la que escogió el tipo de momento, en las circunstancias en las cuales tú vas a vivir de aquí en adelante la prueba que tú te hayas puesto. No ellos no lo escogieron, fuiste tú. Ellos simple y sencillamente cumplieron con el contrato. Y aquí ni la divinidad, ni los guías espirituales, ni nadie tiene, bueno, tienen algo que ver, porque obviamente ellos son los que tienen que coordinar que todo esto suceda. Pero en sí tú fuiste la que lo pidió. Y ellos simple y sencillamente cumplieron con su parte del contrato. Un contrato espiritual. Tú lo escogiste. Ahora tú te tienes que demostrar a sí misma que eres capaz de asimilarlo, ¿sí? Y todas las demás personas que están viendo esta clase, ¿sí? También igual, cuando perdemos a un ser querido, ¿sí?
se acabó el contrato que teníamos con esa persona y se fue en la forma que se tenía que ir, y nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de seguir adelante, que tenemos la suficiente fuerza para asimilar el dolor del duelo, ¿sí? Y que esa persona pues definitivamente ya no tiene nada que ver en nuestra vida, como va a continuar, porque de ahí en adelante ya vamos a ser nosotros solos, ¿sí? Tenemos que asimilar ese duelo, tenemos que asimilar ese dolor y empezar a caminar solos, ¿sí? Porque la vida sigue. La vida sigue. No se puede quedar así, o sea, no se puede quedar atorada. Y nos empezamos a preguntar, ¿se irá alguna vez la culpabilidad? ¿Se irá alguna vez la culpabilidad? Sí, sí, definitivamente que sí se va a ir alguna vez la culpabilidad. ¿Sí? O sea, no podemos quedarnos nosotros estáticos para nada. Porque entonces vamos a caer en una situación muy dramática, muy dramática, porque esto se va a convertir en una adicción. Y las adicciones no solamente son el alcohol, el tabaquismo, las drogas, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, alcoholismo, el juego, las drogas, el celular está convertido en una droga increíble, el tabaquismo, etcétera. Ajá. Y esto que está acá es un símbolo de sufrimiento, ¿sí? Adicción al sufrimiento. Vean, ¿sabían ustedes que la sensación de la culpabilidad lleva y genera lo que es una depresión? ¿Sabían ustedes eso? O sea, finalmente quiero decir que potencialmente se puede trabajar incluso con adictos. Yo en lo particular no tengo mucha experiencia al respecto, porque por lo regular no se dejan ayudar. Por eso las recaídas, ¿sí? Y se trata de un problema delicado que requiere la acción de profesionales especializados y de todo un equipo de asistencia. Pero algunas adicciones pueden originarse incluso en el mismo parto, por el uso de anestésicos o bien por experiencias en vidas pasadas, ¿sí? Si el dolor, la culpabilidad es una adicción vida tras vida tras vida, quizá lo que esté viniendo a experimentar y a tratar de solucionar es cómo deshacerse del sentimiento de culpabilidad. Por lo tanto, en la pérdida de un familiar, sea del grado que sea, la pena puede ser devastadora y dolorosa hasta el punto de absorber toda la alegría de la vida. O sea, se pierde el gusto de vivir, ya no tengo motivación, ya no sé qué hacer, no voy a poder vivir sin él, sin ella, etcétera. Haciendo que el funcionamiento cotidiano sea una carga insoportable. ¿Sí? Nos quita literalmente el aliento. O sea, no puedo creer, ¿sí? No puedo creer que esto pueda ser así, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, porque esto se convierte en un hábito, de verdad. Y lo que tenemos que meternos en la cabeza es lo siguiente: no le pidas a una persona un duelo que sea fuerte cuando no lo puede ser. O sea, si tú estás vivo, trata de llegar al acuerdo con las personas que están a tu alrededor, de que si llegan a tener duelo, bueno, pero también igual trata de ganarte su cariño, o sea, a lo mejor igual y también firmaste un contrato en donde los demás están deseando que ya te vayas por el tipo de emociones que te comprometiste a darlas.
Pero si sientes que eres una persona que ha sido amorosa, cariñosa con ellos, de que pues vamos, o sea, que valoran tu existencia, de que valoran el hecho de que estés con ellos, en fin, bueno, resulta que entre muchas cosas tú les debes de pedir en un momento dado que si tú llegas a trascender antes que ellos, no les pidas a estas personas que tengan un duelo que sea fuerte cuando no lo pueden ser. Si esas personas dependen mucho de ti, trata de asegurarte que sean personas que verdaderamente van a tener la seguridad en sí mismas de continuar adelante cuando tú ya no estés presente. No les aconsejes que no lloren, porque las lágrimas son parte del dolor. Hay muchas personas que le dicen a los demás, ¿sabes qué? Cuando yo me vaya no me llores. No me llores, de verdad no me llores, tú sigue adelante. No, déjala que llore, que saque su dolor. No compares su pérdida con otra, porque cada duelo es único y personal. O sea, si tú llegas a perder a un ser amado, sea del grado que sea, no compares el tipo de partida de unos y otros. Una cosa es un hermano, otra cosa es una madre, otra cosa es el esposo, otra cosa es el hijo. Cada quien tiene su grado y su dificultad. No empujes a que contenga sus emociones porque sería agregarle más carga. Si tú estás aquí y entre tus familiares hay alguien que está en pleno llanto, en pleno quebranto, así que digamos, puta que bruto, está teniendo todo un drama, ¿sí? No la empujes a que contenga sus emociones, déjala que lo saque, porque sería agregarle más carga a su pesar si no saca eso, ¿sí? Acompáñalas en el dolor, a ese tipo de personas, acompáñalas en su dolor. No y créeme que acompañarlas no significa darles ánimo para quitarles su pena. No. O sea, déjalas que sufran su dolor, sí, hasta donde sea posible. El silencio muchas veces es tocar con respeto el alma del que está sufriendo. O sea, si veo que alguien está verdaderamente en su pleno dolor, mejor me callo, ¿no? Calladitos nos vemos más bonitos, ¿sí? No juzgo, no critico, no nada, ¿sí? Calladitos nos vemos más bonitos. Así es que no hago nada que pueda llegar a ser contraproducente, que en lugar de que esté yo ayudando, pueda yo ocasionar que esa persona salga todavía más dañada. Así es que eso es muy importante. A uno se le truncan las esperanzas, se le parte el corazón. El dolor es indescriptible, la verdad es indescriptible, yo lo he vivido. Pero pues así como lo he vivido también igual, pues he estado tratando de asimilarlo. No me habían enseñado nada al respecto cuando sufrí ese tipo de pérdidas, ¿sí? Y una vez que conocí ya todo esto, pues me di cuenta que el dolor, en cierta forma, así como lo había yo vivido, pues era injustificado, ¿sí? Porque pues ahora sé perfectamente que una vez que yo trascienda, pues me voy a encontrar con esas personas allá, ¿sí? Y si yo supe sembrar amor en esas personas, bueno, pues me voy a encontrar con ellas, me van a recibir muy bien, etcétera. Si yo sembré discordia, si yo sembré todo este tipo de rollos que son muchas ocasiones adversos a que uno pueda estar conviviendo con los demás, pues a lo mejor igual, pero recuerden que del otro lado no hay culpabilidades. Ya, digámoslo así. Yo en lo particular conozco las honduras de primera mano en cuanto a lo que es la pérdida de familiares, así que puedo identificarme del todo con quienes hayan pasado por este proceso. Pero desde esa época he aprendido sobre la continuidad de la conciencia tras la muerte del cuerpo físico. Y he aprendido que los seres queridos siguen viviendo.
que me voy a encontrar con ellos una vez que trascienda, ¿sí? Que tan solo están en el otro lado y que nos encontraremos con ellos una y otra vez, que voy a seguirlos viendo una y otra vez, reencarnación tras reencarnación. Cuando eliminamos el miedo a la pérdida y a la muerte, la pena deja de ser asfixiante. Así es que si tú has llegado a tener una pérdida de esa naturaleza, si tú eh, has tenido que soportar toda esa situación de qué voy a hacer ahora que ya se fue, qué es lo que sigue, cómo, o sea, cómo voy a continuar, qué es lo que tengo que llevar a cabo, etcétera, ¿sí? O sea, tienes que vivir paso tras paso. Tienes que vivir cosa por cosa, una cosa a la vez. Sí es verdad, siente uno que se le viene a uno una avalancha encima, etcétera. Hay ocasiones que tenemos que solucionar problemas legales. Tenemos las instrucciones necesarias y suficientes para poder solventar cualquier tipo de situación de esa naturaleza, de esa índole, ¿sí? Pero en donde nadie nos instruye y nadie nos dice cómo tienen que ser las cosas, pues es precisamente en esto que estamos hablando. Porque desgraciadamente, pues cuando alguien se nos va, ¿sí? Cuando alguien se nos va, pues definitivamente, ¿sí? Nunca nos educaron para eso. Nos educaron para supuestamente luchar, de que hagamos uso de una profesión para poder vivir, de que nos tenemos que casar, de que nos tenemos que reproducir, tener hijos, llegar a ancianos, envejecer, fallecer. Ujú. Pero cuando ese tipo de vidas se ven truncas a la mitad del camino, por decir algo, ¿sí? Pues no sabemos cómo reaccionar y cómo tener que continuar los que tenemos que seguir aquí. Porque no nos educaron para eso. Precisamente para eso es esto. Para que nosotros empecemos a asimilar el hecho de que la muerte no existe. De que el paso final tampoco existe, de que trascendemos, ¿sí? Desocupando este cuerpo, pero que nos vamos a reencontrar allá todos los que están dentro de nuestro plano personal, con todos ellos nos vamos a encontrar. Uh-huh. Y ahí en ese plano de la contemplación, en esa fuente de la contemplación, en donde cada quien entra a su fuente de la contemplación y ve la relación que tuvo con todos y cada una de las personas con las cuales tuvo algo que ver, y después empiezan a pasar por nuestra fuente de la contemplación y a analizar junto con nosotros todo lo que tuvimos que ver con esa persona. Así haya sido el microbusero que abordamos el día de ayer para ir de un lado al otro, ¿sí? O las personas que se atravesaron ahí en el metro conmigo, y ya no digamos, pues todas las personas que han tenido algo que ver en mi vida, ¿sí? Ay, qué costumbre de venir a pararse aquí. Bueno, en fin. Todas las personas que tuvieron algo que ver conmigo en mi vida, todas las personas que aparecieron en el trayecto de mi vida, recuerden que ninguna apareció por casualidad ni por coincidencia. Todas las personas que aparecen en mi vida y que han aparecido en mi vida, ya estaban ahí esperando el momento de aparecer. Nadie llega por coincidencia, nadie llega por casualidad, nadie está de más, nadie está de menos, todos llegan en el justo momento en que tienen que llegar para que me enseñen lo que yo tenga que aprender o que les enseñe lo que ellos tengan que aprender. Entonces, así como conmigo, así con todos somos iguales, todos tenemos planes que llevar a cabo porque con todos tenemos ya una determinada situación que tenemos que vivir. Nadie nos está haciendo daño adrede. El supuesto daño que nos puedan llegar a estar haciendo no es otra cosa más que simple y sencillamente una petición que nosotros hicimos en cuanto a lo que es qué era lo que nosotros teníamos que aprender con esta persona. Uh-huh. Si fue un amor idílico, qué padre. Si fue una relación de contrapunteos toda la vida, también igual que padre.
Gracias por haberte ocasionado esta molestia, por haberte tomado la molestia más bien de enseñarme lo que yo te pedí que me enseñaras. Perdóname por haberte ocasionado ese problema de generar un karma en tu vida, en tu existencia, por tener que enseñarme a través del dolor lo que me enseñaste. Gracias por haberme enseñado todo eso, de verdad, gracias. Perdóname por haberte metido en ese problema de que me tuvieses que hacer lo que me hiciste. ¿Sí? Te amo por haberme dado todo lo que me diste. Te amo por haberme dado todo lo que me diste. Bye. Así. Bye. Ya. ¿Sí? En una ocasión, pero fíjense cómo cuando trascendemos muchas ocasiones nos llevamos ese sentimiento de culpa, ¿sí? De quienes se quedaron, uh-huh, de quienes se quedaron, y se los voy a plantear de la siguiente forma. Cuando yo llegué a trabajar a la clínica de Chayamichán, de ahí de la calle de Tabasco, que era la clínica matriz, yo llegué con otra personita. Junto con esa persona trabajábamos en equipo. Y el acuerdo entre ella y yo era una terapeuta. El acuerdo entre ella y yo era de que yo iba a dar las conferencias e iba yo a atender a los pacientes externos, o sea, a los que había que ir a atender a domicilio, y que ella se iba a encargar de los pacientes dentro de lo que era la clínica, o sea, en consultorio. Bueno, tan es así que la conferencia funcionó y nos proporcionó los suficientes pacientes para uno y para otro. Su consultorio se llenó y yo me llené, o sea, yo tuve muchos pacientes a domicilio y ella tuvo muchos pacientes ahí en la consulta, ahí en la clínica. Uh-huh. Bueno, y yo seguía dando las conferencias y seguíamos yendo los dos a la radio y nos seguíamos promoviendo los dos, y etcétera. Entonces resulta que de buenas a primeras empecé a notar un distanciamiento en ella y empecé a notar un cierto desagrado en cuanto a lo que era mi presencia ahí en la clínica por parte de ciertos colegas terapeutas, ¿sí? Entonces llegó el momento en que ella me dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Yo me quedé así, ah, caray, espérame tantito. Y hasta ahí, así nada más, sin más ni menos. Y un día cuando llego a querer dar la conferencia me dicen, hey, momento, tú ya no puedes dar conferencia. Les digo, ¿por qué? A mí nadie me avisó nada. No, es que ya viene otra persona a dar la conferencia. Y esta persona pues viene con fulanita. ¿Me puedes decir por qué no me avisaste? No pensé que te tuviera que avisar. Ella es la que trabaja aquí dentro de la clínica. Discúlpame, le digo, pero somos equipo. Se supone que yo doy la conferencia y ella tiene pacientes gracias a que yo doy la conferencia y le lleno el consultorio, y yo tengo pacientes pues afuera, pues yo atiendo a domicilio. No, pues ya no. Bueno, pues entonces dime de qué se trata. Permíteme a mí entonces dar conferencia también. Esto que estoy diciendo fue una conversación precisamente con el gerente de la clínica. Entonces tuvo que intervenir el maestro Chaya y le dijo, oye, pues es que si él es el que está dando la conferencia y él te tiene lleno el consultorio, pues o sea, si él deja de dar la conferencia, dice, el consultorio se va a vaciar. No me importa quién lo tenga, el consultorio se va a vaciar. Sí, dice, pero entonces si él sigue dando la conferencia, entonces va a ser para él nada más. Dice, pues que entonces dale un consultorio a él y que empiece a trabajar aquí adentro. Dice, ya no, para ella, si ella trajo su propia conferencista, pues entonces esa conferencista que le llene su consultorio. Dice, pero él, entonces ahora que dé la conferencia para él y que él tiene un consultorio aquí. Dice, y entonces para nosotros, en cierta forma, dice, pues va a ser dúplex el beneficio, dice, porque vamos a tener dos
dos terapeutas con consultorio lleno, ¿sí? Y todo el mundo contento. Entonces el gerente de la clínica no muy amablemente accedió porque fue más que nada una orden del maestro Chayami-chan y entonces me asignaron el consultorio y empecé a dar la conferencia ya para mí mismo y atasqué mi consultorio. Ujú. Cosa que no les agradó. Y empezaron ellos a buscar el pretexto para poder darle el favoritismo a ella, ¿sí? Y entonces, pues ya, pues ¿qué quedaba? Me empezaron a negar cierto tipo de servicios, etcétera, y yo decidí mejor salirme porque esto estaba provocando ya un problema muy serio, ¿sí? De tipo personal, que yo dije, no, yo no tengo nada que ver en eso. Y me cambié de clínica. Me fui a la clínica de la calle de Oro, ¿sí? Y entonces ahí yo daba mis conferencias, llené mi consultorio y yo pues ya me dediqué a trabajar por mi cuenta, por mí mismo y tan se acabó. Y ahí no me la hacían de problema porque yo pagaba una renta y era mi consultorio. Después, cuando ya la clínica tuvo que desaparecer, me fui al consultorio en donde ahora ustedes me conocen. Digo, si es que ustedes llegaron a atenderse conmigo, ¿sí? En ese consultorio en el que estoy ahora. Y ahí, una ocasión, dando clases, se presentó ella porque resulta que ella hace ya 11 años de cáncer, trascendió de cáncer. Y como ya no la volví a ver, yo nada más me enteré y entre mí dije, bueno, pues gracias, bye. Ujú. Resulta que en una ocasión estaba dando clases, yo no sabía que había una de mis alumnas que era clarividente. Entonces suspendió la clase, la interrumpió y me dijo, oiga maestro, ¿sabe que hay una persona aquí que dice que quiere hablar con usted? Le digo, perdón, ¿de qué estás hablando? Dice, bueno, lo que pasa es que yo nunca le dije a usted que yo puedo ver personas, dice que pues a veces están atoradas. Le digo, bueno, ¿y cómo es ella? Dice, ella dice llamarse fulanita. Y es una chica muy bonita, es rubia, de ojos claros. Le digo, ah, sí, sí es ella. ¿Qué pasó, fulanita? Dice que viene a pedirle perdón, maestro, por todo lo que le hizo y por haberle puesto tantos problemas para que usted se desarrollara, que no puede ella estar cargando con esa culpa y que y en fin, otra serie de cosas. Ujú. Entonces a mí lo que me salió del alma fue precisamente eso que acabo de hacer hace un momento, la oración del Ho'oponopono. Entonces agarro y le digo, lo siento mucho haberte ocasionado ese compromiso de que me la aplicaras para que yo aprendiera. Perdóname por haberte ocasionado los problemas que tienes de culpabilidad y de karma, que tú piensas, porque no es así, tú piensas que te ocasionaste por el daño que me hiciste, porque no me hiciste ningún daño, me hiciste aprender y me hiciste avanzar. Gracias a ti tengo lo que tengo. Gracias a ti, gracias de verdad, gracias te doy por todo lo que hiciste por mí, por todo lo que me enseñaste. Te amo, bye. Y entonces le pregunto a mi alumna, le digo, ¿qué pasó? Dice que sí, que muchas gracias por haberla liberado de toda esa carga, maestro, porque ya no aguantaba y que no podía avanzar porque estaba atorada por eso. Le digo, ¿en serio? Le digo, atorada por algo que era tan sencillo de asimilar, de que no me hizo ningún daño, de que, pues sí, maestro, dice, pero dice que la culpa no la aguantaba, no la soportaba y que por eso fue por lo que ella tenía que venir para solventar ese problema entre ustedes y que allá lo ve. Bueno, pues cuando me toque allá nos veremos, ¿sale? Mientras tanto, pues sé feliz y sigue aprendiendo tus emociones. Okidoki, dice que muchas gracias, que adiós, ok, adiós, fulanita, ya. Y se fue. Ajá. Entonces, la culpabilidad
de algo que hicimos o de algo que creemos que hicimos, o sea, la culpabilidad que sentimos por los remordimientos que llevamos a cabo, ¿sí? Nos hace trascenderla. Muchas ocasiones nos hace trascenderla. O sea, los odios, los resentimientos, pero sobre todo los remordimientos, nos hace trascender con esas cargas. Entonces, cuando estamos del otro lado, perdemos la noción consciente, o sea, la conciencia pierde la noción de que ya trascendió y muchas ocasiones se queda atorada aquí en este plano, diciéndole a los demás, oye, es que aquí estoy, mírame, no me he ido, por favor. Y esa energía que desprenden es lo que muchas ocasiones al familiar que sigue vivo le hace sentir ese dolor en el duelo y no lo puede solventar y no lo puede solventar. ¿Se acuerdan de esa película de Más allá de los sueños? Donde Robin Williams se queda ahí atorado, tratando de consolar a su mujer en cuanto a lo que fue la pérdida, etcétera. Hasta que el guía espiritual agarra y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo entiendo tu dolor, es que estoy tratando de consolarla, sí, pero no la estás consolando. Tu energía está ocasionando que ella siga sintiendo el dolor que tú quieres quitarle. Ujú. Ella ya debe de empezar a solventar por sí mismo y asimilar lo que está sucediendo. Ujú. No quieras estar con ella aquí en todo este proceso de duelo porque lo único que vas a hacer es dañarla. Ujú. Y si ella de por sí es depresiva, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pues que no puedes hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Tienes que irte ya, vámonos. Y entonces Robin Williams, pues con todo el dolor de su corazón, pues se fue. Y la dejó a ella, pero la dejó muy dañada. Tan dañada que pues ella llegó al suicidio y después tuvo que ir a rescatarla de donde mandan a los suicidas, ¿sí? Tuvo que pedirle a sus guías espirituales permiso y la guía es suficiente para ir a rescatarla. ¿Y todo por qué? Porque entonces en él nació la culpa, es que yo fui el que lo ocasionó, la tengo que rescatar, porque si no entonces ella ahí se va a condenar y le va a ir muy mal. Ayúdenme, porque yo fui el culpable por no querer soltarla, por no entender que ella tenía que evolucionar y asimilar su duelo y todo. Necesito ahora rescatarla, porque si no ahí se va a perder su espíritu. Y sí lo ayudaron y ahí van. Fueron y efectivamente rescataron a esta mujercita, pero la hicieron pasar por un proceso muy fuerte para que se le quitara esa sensación de lo que es el suicidio, ¿eh? Porque es una emoción demasiado caótica, porque el suicidio no está permitido en ninguna forma. Es peor que si mataras a otra persona. Atentar contra tu propia vida es lo peor que puedes hacer. Lo peor. ¿Sí? No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces te metes en un broncón espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del otro lado sí es bastante fuerte la amonestación. ¿Sí? Y te tienen que meter a un procesamiento, a un proceso de purificación, de limpieza, pues, para borrarte de la conciencia y de tus registros acásicos. Eso. Ajá. Entonces tienes que deshacerte de esa tendencia. No puedes conservarla. ¿Sí? Tienes que asimilar el duelo de tal manera que por muy fuerte que sea lo que estás sintiendo, la sensación de culpa que te ocasiona todo esto, de que no puedes vivir sin esa persona, que por qué fue así, que eso es injusto, que en fin, tienes que superarlo porque esa es la prueba que tú te pusiste. Y si estás escuchando estas palabras, seas quien seas, ¿sí? Y estés en la situación que seas, ¿sí? No importa si son los únicos que lleguen a escuchar esto, o si en algún futuro alguien más lo llegue a escuchar, sea quien sea, tenemos que aprender a asimilar el duelo, ¿sí? De la pérdida de seres queridos, ¿sí? Porque si no aprendemos a asimilar el duelo, nos estamos metiendo en un broncón que nos va a llevar o nos puede llevar precisamente a un proceso
muy desagradable como lo que es el suicidio, porque la carga se hace muy pesada, de verdad, y terminamos preguntándonos, ¿de verdad va a desaparecer? ¿De verdad va a desaparecer ese duelo? ¿De verdad va a desaparecer toda esa sensación? Cada uno de nosotros tiene marcado qué es lo que queremos vivir, qué es lo que queremos aprender. Pero si en un momento dado ustedes se ven sometidos a una situación de esta naturaleza, lo mejor que pueden hacer es simple y sencillamente respirar profundamente, hacer la oración del Ho'oponopono, liberarse de todo tipo de cargas como son los odios, los resentimientos, los rencores y y los remordimientos, ¿sí? De que yo pude haber hecho algo más, de que sí pudiste haber hecho algo más, pero no estaba marcado que lo hicieras, porque su aprendizaje era así, que tú no lo hicieras. No te quedes atorado con esa sensación de que yo pude haber hecho algo más. Porque esa sensación es la más fuerte que puede haber, ¿sí? En cuanto a no asimilar que esa persona ya se fue. O esas personas ya se fueron. Ajá. Así es que tienes que superarlo, tienes que solventarlo, tienes que salir adelante porque te tienes que demostrar a ti misma o a ti mismo que eres capaz de poder solventar y asimilar todo este dolor. Ajá. Porque si no lo asimilas, ese dolor te lo vas a llevar, ¿sí? Y tratar de asimilarlo del otro lado, eso te puede llegar a atorar en tu avance hacia la luz, ¿sí? Te puedes quedar atorado y no vas a saber ni a quién pedirle una disculpa, un perdón. Ya tendrás el momento dentro de tu fuente de la contemplación, ¿sí? Ya tendrás tu momento para purificarte, para solventarte y para hablar con esa persona y darse cuenta y empezar a divertirse con lo bueno que estuvo la obra de teatro y con lo bien que llevaron a cabo sus papeles. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la vida es una obra de teatro. La vida es una obra de teatro. Y créanme, que aunque cuando estamos dentro de la obra sentimos que es muy desagradable lo que estamos viviendo, ¿sí? Ya una vez que hemos asimilado que lo que estamos viviendo nosotros mismos lo pedimos para aprender a solventar toda la problemática que se nos esté presentando, bueno, pues en ese momento habremos avanzado y habremos asimilado y habremos aprobado ese examen que nos pusimos, ¿sí? De esa prueba que se nos presentó. Okidoki. Espero que esta clase haya sido lo bastante sustentable para que podamos seguir adelante. La semana que entra, dejen, pongo el archivito para ver qué onda, qué nos toca la semana que entra. La semana que entra ya está aquí, ya está abriendo. Uh-huh. Clase 5, clase 6, clase 7, la culpabilidad del sobreviviente, clase 8, el plan de vida. La semana que entra va a estar muy interesante, de verdad va a estar muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? En esa clase, la clase 8, el plan de vida, vamos a aprender, vamos a conocer cómo es que cada quien se elabora un plan de vida desde antes de nacer. Vamos a conocer lo que es un plan de vida, cómo tomamos las decisiones, cómo las personas que están alrededor de nosotros, tanto las que van a intervenir como nuestros guías espirituales, nos tenemos que coordinar y poner de acuerdo en todo lo que tenemos que hacer. Okidoki. Bueno, mi nombre es Genaro Rocha, soy su maestro de reencarnación. Les recuerdo mi número telefónico para que si ustedes
estuvieron en tratamiento conmigo y lo vieron interrumpido por cuestiones de que se tuvieron que ir a resguardo, ¿sí? Ya podemos salir. Ya abrieron teatros, ya abrieron cines, ya abrieron casinos, abrieron restaurantes, ya abrieron gimnasios, ya abrieron spas, ya abrieron boliches, ya abrieron todo, ¿sí? Y por lo tanto ya podemos salir con toda la confianza del mundo, claro, siempre y cuando estemos resguardados con nuestros cubrebocas, nuestros guantes, etcétera, lo que sea necesario, ¿no? El gel antibacterial, etcétera. Si nosotros seguimos esas instrucciones, no hay ningún problema. Entonces, por lo tanto, si tú estabas en tratamiento conmigo, ya puedes regresar. Llámame para que termines de solventar esa enfermedad crónico-degenerativa que tenías. Y, de lo contrario, si no estabas en tratamiento conmigo, pero tienes una enfermedad crónico-degenerativa, que quieras que te atienda, llámame, concertamos la cita y nos estaremos viendo. Mi número telefónico es el 55 16 52 8709, repito, 55 16 52 8709, así como también el 55 55 66 25 76, 55 55 66 25 76, para que ustedes llamen y agenden su consulta. Gracias, espero que esta clase haya sido bastante ilustrativa. Gracias, nos estamos viendo aquí la semana que entra. Tan tan.